¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde tú me escuchas. Es un gusto para mí saludarte en este momento, darte la bienvenida a mi página Aliento de Vida y a mi página Manantial Palabra Viva, donde vamos a compartir ahora lo que es el mensaje de nuestro Dios en este momento. Recordemos que todos los martes también tenemos nosotros esta reunión, ¿verdad? Para poder compartir lo que es el mensaje de Dios. Y bueno, vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios tomando el control, ¿verdad? De lo que se va a expresar en este momento. Así que te pido que me acompañes, ¿verdad? Te invito a que me acompañes a este momento de oración para poder comenzar con lo que Dios tiene destinado para este día, para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Bendito Dios, en este momento te damos gracias porque tú nos permites un día más, un momento más de poder estar aquí compartiendo el mensaje que tú otorgues a nuestra vida, Señor. Te ruego, Padre mío, que tú prepares cada corazón que ahora va a escuchar tu palabra, Señor, que quede cimentado en esa tierra, que pueda producir esas tierras buenas, ¿verdad? Para que pueda germinar esa semilla que es la palabra de Dios de acuerdo a su género. Te ruego, bendito Dios, que tome el control de todo lo que pueda acontecer en nuestro entorno para que se pueda escuchar claramente lo que quieres expresar. Bendice a cada persona que ha tomado a bien escuchar este mensaje. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Vamos a empezar, y el tema que le he puesto a esta reflexión es: Dios protege lo prometido. Dios protege lo prometido, aún tú le falles. Amén. Dios protege lo prometido, aún tú le falles. ¿Por qué vamos a hablar de esta historia? Quiero que te vayas allá al libro de Génesis capítulo 20. Y ahí vamos a hablar de una historia de esta pareja llamada Abraham y Sara, ¿verdad? Vemos aquí cómo es el acontecimiento. Vamos a leer primero una porción bíblica para poner la base, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar. Y quiero que nos vayamos allá al versículo 18, 20-18, dice así: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Dice ahí que Jehová había cerrado la matriz de toda la casa de Abimelech. Abimelech era este faraón, ¿verdad?, del lugar donde llegó Sara y Abraham. O sea, en el lugar donde ellos estaban, había en ese momento un momento de escasez, ¿verdad? Habían alimentos, había escasez de alimentos, y ellos se fueron a este lugar para poder venir y adquirir, ¿verdad?, esos alimentos que ellos necesitaban. Y ahí estaba ese rey o ese faraón llamado Abimelech, ¿verdad? Dice la historia bíblica, la base bíblica dice ahí, el contexto, que Sara era una mujer bien atractiva, una mujer bien agradable, bien llamativa a los ojos de las personas. A pesar de la edad que esta persona tenía, era una persona bastante llamativa, ¿verdad? Porque Sara para ese entonces pues ya era una persona de bastante edad, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo eso, ¿verdad?, podemos notar, ¿verdad?, que aquí la porción bíblica dice que era bien llamativa. Y lo que pasa es que cuando llegaban personas a este lugar donde este Abimelech estaba y encontraban una mujer bella, él siempre la tomaba para su harén. Y se deshacía, ¿verdad?, de las personas que iban junto a ellas, ¿verdad? Los mataban. Pero en este caso, ellos se dieron cuenta de eso, de esa costumbre que ellos tenían en aquel entonces. Y entonces viene y dice Abraham, para que no haya problema, porque realmente necesitaban darle alimento a todo su ganado, tenían que darle alimento a ellos mismos, para todas las personas que iban con él, pues tenían escasez de alimentos. Entonces, para que no haya problema, dijo Abraham, vamos a decir que tú eres mi hermana, ¿verdad? Y así fue como aconteció. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron frente a Abimelech, le dice él, bueno, ¿quién es? Ella es mi hermana, le dijo él, ella es mi hermana, para que la respetaran y para que a él también lo dejaran con vida. Entonces ahí mintió. Vemos el comienzo de esta historia, empezó con una mentira. Y la mentira le desagrada a Dios. Amén. Recordemos que la mentira le desagrada a Dios. Y él dijo, bueno, es mi hermana. Ok. Entonces respetaron la vida de Abraham. Y a Sara, ¿verdad?, como era hermana, pues la tomó
el rey Abimelech, ¿verdad? Y se la llevó a su harén a prepararla para que pudiera pasar con él. Pero dice ahí que en ese momento, cuando él ya había tomado esa decisión, empezó a tener una enfermedad él, ¿verdad? Se empezó a enfermar y él entendió y dijo, bueno, y lo extraño que este Abimelech conocía a Dios, porque dijo, Señor, ¿y por qué me permites esta situación en mi vida? Dice la porción bíblica, ¿por qué me permites esta situación en mi vida si yo he respetado, ¿verdad? Y esta persona, pues, es hermana de Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Pero dice él, le vemos acá en el versículo, o en la porción 3, dice aquí, pero vino Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido, ¿verdad? Entonces, Dios le estaba ahí diciendo qué es lo que había pasado, por qué él estaba afrontando eso, por qué él estaba enfermo, ¿verdad? ¿Por qué estaba pasando esa circunstancia? Le dijo, has tomado una mujer que es casada, amén, que es casada. Entonces, vemos aquí de este inicio, bueno, vamos a seguir. Entonces, aconteció eso y él mandó a llamar, ¿verdad? A las personas, ¿cómo se llama? A Abraham, para poderle entregar a Sara, porque dice aquí en el versículo 7, dice, ahora pues vuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirá. Vemos acá esta situación, ¿verdad? Que le dice, manda a llamarle, dice, ve y manda a llamar y vuélvele a su mujer, a la prometida, a la que estaba, al de la promesa. Mándale a llamarle, dice, a su marido, porque es profeta y orará por ti, ¿verdad? Y vivirás, y si no devolvieras, dice, sabe tú que tú y todos los tuyos morirán. Esa es la orden que Dios le dio, ¿verdad? Al profeta, a este caso Abimelech. Dios le dio esa orden a este señor, ¿verdad? Que llamara al esposo de Sara para que se quitara el mal que había en ese lugar. Cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas circunstancias? ¿Por qué pasan estos sucesos, verdad? Es que Dios, como dice acá el tema, Dios protege lo prometido. Cuando nosotros leemos al final que dice que Dios había cerrado la matriz de toda persona, Sara, según se entiende, Sara no era en sí estéril, sino que Sara, Dios permitió en ese momento que fuera estéril, porque Dios tenía que preservar lo que era el linaje de su pueblo Israel. Por eso Él cuidó esa promesa. Capítulos anteriores vemos que Dios le hace una promesa a Sara, le dice, vas a tener un hijo, ¿verdad? Que es el de la promesa, que es el cual y él iba a hacer el pacto, ¿verdad? Estamos hablando de Isaac, pero entonces vas a tener un hijo, le dijo a Abraham, y que ese hijo era el hijo de la promesa, le conocemos nosotros como el hijo de la promesa. Pero entonces Dios estaba cuidando el vientre de Sara en ese momento, ¿verdad? Porque qué tal si Abimelech toma a Sara y la deja embarazada. Entonces hubiera corrompido lo que es el linaje, porque no eran de la misma linaje, era de otro pueblo, y Dios había prohibido eso, que se pudieran unir, ¿verdad? En diferentes pueblos. Tenía que ser del mismo linaje, del mismo pueblo de Israel, que para ese entonces no era pueblo de Israel todavía, pero tenía que mantenerse lo que Dios quería hacer, el origen de lo que iba a ser su pueblo Israel. Dios estaba preservando eso en ese momento. Por eso Dios permitió que esta persona no la tocara. Él dijo, yo te evité que la tocases, le dijo. Fue Dios quien evitó que lo tocara. Por eso vemos aquí que le dice en el 5, dice, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho eso. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Dios hizo cualquier evento ahí, como lo que es la enfermedad que le ocasionó, para que no la tocase. Dios siempre va a permitir algo en tu vida, aunque a veces digamos, porque esto no funciona, porque esto se ve desordenado, porque esto parece como que es un rompecabezas con todas las piezas tiradas y no podemos venir y arreglar esto y ver.
cuando hay un desorden, muchas veces Dios permite el desorden para poder hacer lo que es correcto, para poder entregarte lo que es verdadero, ¿verdad? Cuando tú andas buscando algo de valor, tú limpias y levantas todo en tu casa hasta que encuentras aquello que estás buscando. Asimismo, Dios permite muchas veces el desorden en nuestra vida para luego ordenar y poner cada cosa en su lugar para que pueda funcionar de la manera que Dios quiere que funcione. Y en este caso, pues había este problema, había esta dificultad, había desorden en lo que era la vida de Abimelech, se le había venido a consecuencias, ¿verdad?, por lo que estaba pasando, pero era Dios permitiendo esas consecuencias para que no se llegase, ¿verdad?, a la mujer de Abraham, para que no tocase a la esposa de Abraham, porque había una promesa que ya estaba ahí, que aunque todavía ella no estuviera embarazada de Isaac, pero la promesa ya existía, y eso significa que iba a suceder, que iba a acontecer, que en un momento determinado esa promesa se iba a hacer realidad, se iba a cumplir, y Dios estaba cuidando el momento, ese momento, para que cuando llegara todo fuera limpio, puro, ¿verdad? Y pueda tener lo que era su ¿cómo se llama?, su linaje correcto, como debía de ser. Entonces vemos allá en el versículo 18 que dice que toda la matriz Dios la había cerrado a causa de Sara, porque había una promesa, ¿verdad?, para que se pudiese cumplir como Dios había establecido. Vemos este caso de Sara en aquel entonces, era el caso de Sara y Abraham. Eso sucedió con ellos, son testimonios de ellos, de cómo Dios operó en su vida y cómo Dios preservó esa promesa, cómo Dios preservó a la persona. Hoy en día Dios sigue siendo lo mismo con tu vida y con la mía. Hay promesas en tu vida, hay promesas en mi vida que no se han cumplido, pero que Dios nos sigue protegiendo a pesar que nosotros le fallemos, porque en este caso Abraham y ella fallaron en consentir una mentira, un engaño, y provocaron eso, ¿verdad? Nosotros muchas veces le fallamos a Dios, tal vez en diferente manera, pero Dios sigue siendo fiel, Dios sigue teniendo firme su palabra, Dios nunca va a desamparar su palabra. Lo que Él ha dicho acerca de alguien siempre va a acontecer porque Él es fiel a su palabra. Entonces Dios sigue protegiendo, Dios sigue resguardando la promesa de la cual tú has creído. Una promesa justa, una promesa que realmente te corresponde legalmente, legítimamente, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, yo recibo esa promesa, pero sabes que en realidad esa promesa se le fue entregado a otra persona. Y esa promesa que tú te atribuyes, que le fue otorgado a otra persona, eso no va con la bendición de Dios. Y está supuesto a fracasar. Porque nada que se toma de lo que es de otro lleva a la bendición de Dios. Amén. Puedes tener una vida natural, normal, comúnmente, como todos, pero no llevas la bendición de Dios, porque no se te fue otorgado a ti. Cuando alguien viene y te recibe una promesa y trabaja en esa promesa y se permanece en esa promesa de una forma legítima, legal, de como Dios se la ha otorgado, cuenta con el respaldo de Dios, cuenta con la bendición de Dios y con la protección de Dios para que se pueda cumplir esa promesa de tal manera como Dios la destinó. Hay muchas circunstancias en nuestra vida que pueden estar pasando donde hay esterilidad. Y muchas veces hay esterilidad o hay problemas, hay acontecimientos. ¿Por qué están pasando? Porque no hemos cedido a la voluntad de Dios. No hemos cedido, estamos deteniendo algo que Dios quiere que soltemos. Estamos reteniendo algo que no nos pertenece. Estás reteniendo algo que no es tuyo. Estás reteniendo algo que no te pertenece. Estás influenciando en algo que Dios ya destinó de una manera, de una voluntad diferente a la que tú quieres hacer. Porque aquí podemos ver, dice a continuación, en el versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos los siervos y dijo todas las palabras palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera por lo que Dios había dicho referente a lo que estaba aconteciendo con ellos, ¿verdad? Entonces vemos aquí y dice en el 13, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo dije, esta a la merced, dice, que tú harás conmigo, que todos los lugares donde lleguemos dirás de que ella es mi hermana. Ese es el trato que había hecho Abraham con
Sara. Pero en el 14 dice, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Le dijo a Abimelech a Abraham. Le dio vacas, le dio ovejas, le dijo, mira mi tierra, aquí está la tierra, habita donde a ti te parezca, ¿verdad? Y Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo, ¿verdad? Para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, y así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Fue hasta cuando Abimelech entregó lo que no le correspondía. Fue hasta cuando Abimelech entendió que en vez de tener una bendición, estaba recibiendo una maldición porque estaba apoderándose de algo que no le pertenecía, de algo que era de alguien más. Y así pasa muchas veces en nuestras vidas. Decimos, ¿por qué esto no me funciona? ¿Por qué yo he recibido, yo me he atribuido esto, pero no me funciona? ¿Por qué esta relación no la puedo contener? ¿Por qué esta persona no me atiende? ¿O por qué esta persona no corresponde como yo quisiera? ¿Por qué con esta persona no hay esta congruencia que debería de existir? Y yo me pregunto, ¿realmente esa persona es la tuya? ¿O esa persona es la que Dios te ha otorgado a ti? Porque lo que Dios realmente otorga, compagina. Amén. Compagina. Y si en un dado caso no se ve que compagine, es porque muchas veces hay algo de por medio que está evitando para que compagine. Porque Dios no se equivoca. Dios es un Dios perfecto. Él jamás se equivoca en lo que Él decide. Él jamás se equivoca en lo que Él permite. Él jamás se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Nosotros muchas veces queremos ver las cosas a nuestra propia conveniencia y queremos actuar de una manera a nuestra propia voluntad para poder atender a un capricho, ¿verdad? Y fíjate muy bien, él hasta que entregó a la mujer, que él tomó conciencia, dijo, no, la verdad, dijo él en su sí, ¿verdad? Parafraseando, la verdad que yo estoy aquí faltando teniendo a una persona que no es mía, yo la voy a entregar a quien corresponde, ¿verdad? A quien Dios le destinó, a quien Dios dijo que era. Y entonces dice que vino la bendición. Dios abrió los vientres de las personas que estaban estériles, porque Dios siempre va a proteger lo que Él ha bendecido. Dios siempre va a proteger la promesa que le ha dado a una persona, y Dios siempre va a responder y va a hacer realidad la promesa que le ha hecho a alguien que ha creído fielmente a esa promesa. Entonces quiero que tú sepas eso. Tal vez muchas cosas en nuestra vida no están funcionando como queremos. Hay que hacer nuestro análisis. ¿Qué estamos haciendo realmente? Lo que obtenemos, ¿lo hemos obtenido de Dios o nos lo hemos atribuido? Y cuando vemos que no nos da los resultados como queremos, nos enojamos hasta con Dios, renegamos hasta con Dios. Muchas veces hasta nos podemos alejar, ¿verdad?, de Dios. No queremos nada con el evangelio porque decimos, eso no funciona, pero quizás tú tomaste algo de lo que no te correspondía, porque todo lo que Dios otorga a tu vida te tiene que funcionar, todo lo que Dios da a ti te tiene que funcionar, porque lleva tu nombre, ¿verdad? Si Dios te otorga una bendición a ti, tiene que funcionar contigo porque lleva tu nombre, ¿verdad? Pero si se otorga a alguien más, no va a tener los mismos resultados. Entonces aquí vemos algo muy importante, y es que cómo Dios protege lo que ha prometido. En sí estaba protegiendo a Sara, no por ser Sara, estaba protegiendo a Sara porque la Sara era, ¿verdad?, era el medio, el canal donde iba a venir el hijo de la promesa, donde él iba a llevar, ¿verdad?, esa generación para que formara parte de lo que es el surgimiento de su pueblo Israel, ¿verdad? Entonces, de su pueblo escogido Israel. Desde ahí iba a surgir lo que era Israel. Entonces él estaba cuidando eso, que su linaje fuera puro, fuera íntegro, que no hubiera mezcla con ningún otro pueblo, ¿verdad?
Porque si tú ves la historia, nuestro Dios siempre ha sido así, pero ha sido cuidadoso en lo que es su linaje, que sea puro, que sea íntegro. Tanto así que cuando ya estaba el pueblo, ya estaba formado el pueblo de Israel, él mismo dijo que se podían casar entre los mismos de su pueblo, incluso más estricto, entre los mismos de su tribu. Amén. No podían casarse con otros, ¿verdad? Y ahora en día, ¿qué dice? No hay comparación la luz con las tinieblas. No pueden andar dos personas con yugo desigual, porque uno va a ir por un lado y otro va a ir por otro lado de acuerdo a sus prioridades. Y es por eso que nosotros los hijos de Dios nos casamos con personas de la misma creencia, con los mismos, con la misma visión, porque los dos vamos a ir de la mano, de acuerdo a la voluntad de Dios establecida para nuestras vidas. No podemos ir uno por un lado y otro por otro lado, sino a la par, ¿verdad? Con la misma visión, ejerciendo la voluntad de Dios para nosotros. Y la Biblia es bien clara, no podemos unirnos con yugos desiguales. Y cuando Dios hace una promesa, cuando Dios te trae una persona a tu vida, siempre va a ser de acuerdo a ello, ¿verdad? De acuerdo a ello, que se acople a lo que es tu visión, que se acople a lo que es tu creencia, que se acople, ¿verdad? A lo que eres tú, ¿verdad? Cada quien, Dios nos conoce a nosotros. Las personas pueden tener una perspectiva solamente así a simple vista, pero Dios nos conoce perfecto. Dios sabe de qué tú tienes necesidad y Dios sabe qué persona es la que se acopla perfectamente a tu vida. Cuando tú eres soltero, por supuesto te aconsejo, pídele al Señor, ahora a Dios, que sea Él trayéndote la persona correcta a tu vida. Porque de esa manera tú no vas a fracasar en tu matrimonio. Los matrimonios fracasan porque muchas veces somos nosotros los que decidimos y a veces se decide mal. Y después ahí se está lamentando la persona porque ha decidido mal y quiere cambiar las cosas. Y ya cuando ya está comprometido con una persona, si es una persona responsable, pues no va a atender, ¿verdad? A poder venir, ¿verdad? Y a rechazar eso, ¿verdad? Entonces por eso te digo ahora, tienes que tener, ¿verdad? Esa circunstancia, ¿verdad? De poder venir, ¿verdad? Y atender realmente lo que Dios requiere, ¿verdad? Lo que Dios requiere de que nosotros no podemos venir, ¿verdad? Y así a la ligera decidir, ¿verdad? Decidir, sino que ver qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces ahora yo te dejo con esta palabra. No importa cuáles son las circunstancias que se puedan venir en contra de tu vida. No importa cuáles sean las circunstancias de lo que tú puedas estar viviendo, Dios siempre va a cumplir su voluntad en tu vida, ¿verdad? Dios siempre va a cumplir su voluntad en tu vida, ¿verdad? Como tú realmente quieres, ¿verdad? A que se hagan, que se cumplan las cosas, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a terminar ahora. Quiero apagar esta situación y, bueno, hay mucho escándalo alrededor, así que ni modo, vamos a orar así, ¿verdad? Que sea Dios que nos ayude. Bien, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta palabra que nos has ayudado, que nos has entregado ahora, mi Dios. Sabemos que tú eres el que tiene el control de nuestras vidas y tú siempre escuchas nuestra oración porque viene de nuestro corazón para ti, mi Dios. Aparta de nosotros todo aquello que no tiene que estar en nuestra vida, Señor. Aparta todo aquello que viene a servir de tropiezo, que viene a servir de obstáculo para que podamos recibir tu bendición. Bendice a aquella persona que bendice, Señor, a los demás. Y al que siempre busca el mal de la persona, aléjalo, Padre mío. ¿Por qué? Porque sabemos, Señor, de que todo está en tu soma control, mi Dios. Nadie puede obligar a otro a ser amado, Señor. Pues tú esto lo haces, mi Dios, de acuerdo a tu voluntad y tu propósito, mi Rey. Así que en este momento yo pongo en tus manos a cada persona, Señor. Pongo en tus manos a cada persona, Padre mío, y perdona y dale, bendito Dios, te pido que tú le des consuelo a aquel que puso sus ojos en la persona equivocada y que obligadamente quería tener una relación con esa persona. Señor, tráela a la persona correcta a su vida y dale, Señor, esa sanidad en su corazón. Provéele, Señor, de esa persona que realmente está de acuerdo, ¿verdad?, a lo que esa persona es.
Así que ahora, Señor, ponemos esto y te pedimos perdón si hemos fallado en algo. Pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido, si te hemos desobedecido en algo, si hemos tomado malas decisiones, Señor, y ponemos en tus manos toda persona que no comprenda lo que Dios realmente, lo que tú estás haciendo. Tú mismo dijiste ahí en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces ahora decimos nosotros lo mismo. Señor, perdona a aquellos que no saben lo que están haciendo y muchas veces están poniéndose en contra de tu voluntad, en contra de tu propósito. Bendice a aquel que necesita ser bendecido para que deje de poner sus ojos en aquel a cual tú has bendecido. Gracias, bendito Dios. En tu nombre hemos orado en este momento. Te pido por las personas que están enfermas en hospitales, allá donde están enfermos, ahí llega tú, Señor, a tocando esos corazones, tocando ese cuerpo, levantándolos, Señor, de esas camas, Señor, para que puedan ser restauradas su salud. Esas personas necesitan de ti. Así que, mi Dios Todopoderoso, te ruego que seas tú yendo a los hospitales, que seas tú yendo a los lugares donde se clama por ayuda tuya, donde hay necesidad de ti, Señor. Lleva, Señor, esa sanidad donde se necesita. Lleva esa provisión donde se necesita. En esas mesas, Señor, donde necesitan que sean solventes, Señor, seas tú ayudándoles. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado. Tú sabes distinguir lo que es cizaña del trigo, Señor, y tú sabes ver y entender lo que es bueno y lo que es incorrecto. Nosotros hemos orado ante ti, Señor, con todo nuestro corazón y sabemos que tú pones atención a cada una de nuestras palabras. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Te deseo un feliz día, ¿verdad? Y recuerda, donde hay confrontación es porque hay algo bueno, ¿verdad?, que se está haciendo, ¿verdad? El diablo está enojado porque no quiere que la gente abra sus ojos y que entienda que a veces los males vienen porque tenemos algo que no nos pertenece y que hemos de entregar lo que le corresponde a cada quien y respetar lo ajeno. Amén. Entonces recordemos eso y vamos a contar con la bendición de Dios siempre. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Que el Señor Dios te bendiga. Y nos seguimos viendo el día jueves, si Dios nos permite, en manos del alfarero. Amén. En manos del alfarero el día jueves, si Dios lo permite. Así que muchos abrazos a donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y nos seguimos viendo, si Dios lo permite. Bendiciones.